Bien, hola, vamos a empezar de una vez entonces con el siguiente tema del curso de Anatomía de Ciencias Básicas, referente a lo que es el sistema nervioso, o lo que se conoce coloquialmente o comúnmente como neuroanatomía. ¿Ok? Antes de empezar con neuroanatomía o con sistema nervioso, primero debemos recordar un detalle básicamente elemental. El sistema nervioso se divide en dos grandes componentes. Tenemos por un lado el sistema nervioso central y por otro lado el sistema nervioso periférico. Esa es la visión panorámica del sistema nervioso. El sistema nervioso central está constituido por dos componentes. Uno, el encéfalo, que es el conjunto de órganos que se encuentran localizados dentro del cráneo. El encéfalo es un conjunto de órganos que se encuentran alojados dentro del cráneo o de la cavidad craneana. Y por otro lado, tenemos el cordón espinal. El cordón espinal, o conocido en nuestra nómina latina como la médula espinal. ¿Ok? La médula espinal, ¿no? Pero a nivel internacional se conoce como cordón espinal. Muy bien, ellos constituyen el sistema nervioso central. El encéfalo está alojado dentro de la cavidad craneana, mientras que el cordón espinal o médula espinal está alojado dentro del conducto vertebral, dentro de la columna. Entonces, el sistema nervioso central está constituido por los órganos que están encerrados dentro de estructuras óseas, dentro de huesos. Por su parte, el sistema nervioso periférico está formado pues por las proyecciones de estos órganos por medio de los nervios, es decir, está formado por los nervios. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, ¿correcto? Que se definen como aquellos nervios que van a atravesar por los agujeros de la base del cráneo. ¿Okay? Por los agujeros de la base del cráneo. Y en nuestra especie son 12 pares craneales. 12 pares craneales, ¿correcto? Y que se enumeran del 1 al 12 por convención en números romanos. Del 1 al 12 se enumeran en números romanos. Esos son los 12 pares craneales. 12 nervios a la derecha y 12 nervios a la izquierda, como si fueran reflejados por un espejo. 12 pares craneales, del 1 al 12 en números romanos. ¿Ok? Es más, cada uno tiene su propio nombre, como ya seguramente lo hemos visto en el capítulo de cabeza. El primer nervio craneal, el primer nervio craneal se llama el nervio olfatorio. El segundo nervio craneal se llama el nervio óptico. El tercer nervio craneal se llama el nervio oculomotor, o también se le conoce como motor ocular común. Ese es el tercero. El cuarto nervio craneal es conocido como el nervio troclear. O nervio patético. Ese es el cuarto nervio. El quinto nervio se conoce como el nervio trigémino. Esta palabrita, trigémino, en latín significa los tres gemelos. Y como hemos visto en el capítulo de cabeza, se le puso ese nombre debido a que se conocen de él principalmente tres ramas. El quinto uno, que es la rama oftálmica. El quinto dos, que es la rama maxilar o maxilar superior, y el quinto 3, que es la rama mandibular o maxilar inferior. Entonces, por eso se le llama trigémino, porque se va a dividir en tres ramas, quinto 1, quinto 2 y quinto 3. ¿Ok? El sexto nervio se conoce como el nervio abducens, o también se le conoce como motor ocular externo. No puedes fallar. El motor ocular común es el tercero,
pero el motor ocular externo es el sexto. ¿Ok? Bien, ya van los 6 primeros. Esos son los 6 primeros nervios craneales. El séptimo nervio craneal, es el denominado nervio facial. El nervio facial, ese es el séptimo nervio. El octavo nervio es el llamado nervio vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear, cuyo origen lo vimos cuando hicimos la clase de oído. El noveno nervio se llama el nervio glosofaringeo. Ese es el noveno, glosofaringeo. ¿Correcto? El décimo nervio es el famoso nervio vago. Vago, ese es el décimo. El undécimo, el número 11, ¿ok? Perdón, el 11, el undécimo o décimo primero nervio craneal se conoce como el nervio espinal accesorio. Espinal accesorio. ¿Ok? Accesorio. Y el duodécimo o decimosegundo nervio es el nervio hipogloso. Hipogloso. Entonces, esos son los 12 nervios craneales que obviamente son pares. Hay 12 a la derecha y 12 a la izquierda. Se numeran, en números romanos del 1 al 12 y cada uno incluso tiene su nombre propio, ¿ok? Que ya los he citado. Bien, esos son los nervios craneales. Y por otro lado tenemos en el sistema nervioso periférico, tenemos los nervios raquídeos o nervios espinales o nervios raquídeos, ¿correcto? Que emergen de la médula espinal. Estos son 31 pares. Los nervios espinales o nervios raquídeos son 31 pares y se les clasifica en 5 grupos, empezando desde arriba, desde el nivel más alto. Vamos a tener 8 nervios cervicales, 8 pares, ¿no? 8 pares de nervios cervicales, desde C1 hasta C8. 12 nervios torácicos, desde T1 hasta T12, 12 nervios torácicos. 5 lumbares, desde L1 hasta L5. 5 sacros, desde S1 hasta S5. Y finalmente, lo voy a poner acá, un solo nervio coccígeo, que se le denomina así, C sub O, para diferenciarlo de los cervicales. Entonces, si tú sumas 8, 12, sale 20, 5, 25, 5, 30 y un solo coccígeo, 31. 31 pares de nervios espinales o raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un solo par coccígeo. También son pares, hay 31 a la derecha y 31 a la izquierda. ¿Ok? Sumamente sencillo. Perfecto. Nada más. Entonces, esos son el sistema nervioso periférico. Perfecto. Dicho eso, entonces, ya sabemos cómo es el panorama del sistema nervioso. ¿Ok? Cómo se clasifica. Muy bien. Vamos a empezar con el primer órgano del sistema nervioso central y vamos a empezar de abajo, que es la médula espinal. Perfecto. Bien, la médula espinal, como dice ahí, es una estructura cilíndrica y bastante alargada, ¿correcto? Bastante alargada, ¿ok? Le voy a cambiar de color acá para que se vea. Ya, perfecto. Muy bien. Es una estructura cilíndrica alargada, ¿ok? ¿No? Que si uno la observa, le hace un cortecito, va a observar que si uno la ve al corte, es así, al corte horizontal tiene este aspecto, tiene mayor diámetro transversal y menor diámetro antero-posterior. O sea, en el corte predomina su mayor diámetro transversal. Sin duda lo que va a predominar en la médula es la longitud. El mayor diámetro que predomina en la médula espinal es el diámetro longitudinal, sin duda. Pero vista en un corte horizontal, en la médula espinal, el segundo diámetro que predomina es el diámetro transversal y el tercero, el más pequeño,
el diámetro anteroposterior. ¿Ok? Perfecto. Posee una longitud más o menos que va de 43 a 45 centímetros, ¿correcto? 43 a 45 centímetros. Tiene un peso aproximado de 28 a 30 gramos, ¿ok? Y no ocupa todo el conducto vertebral. La médula espinal va a comenzar arriba, a nivel del agujero occipital, a nivel del agujero magno. La médula espinal es continuación del bulbo, del tronco encefálico, del bulbo, y va a terminar, la médula espinal va a terminar a la altura de la vértebra L1, o si no, del disco entre L1 y L2. A esa altura termina la médula espinal, ¿ok? En el adulto, naturalmente, ¿ok? Bien, ahí termina. Significa entonces que la médula espinal no ocupa todo el conducto vertebral. Todavía debajo de L1 y L2 todavía queda un buen tramo de conducto vertebral, ¿ok? Eso quiere decir entonces que la médula espinal va a ocupar los 2/3 superiores del conducto vertebral, ¿ok? Sus límites por arriba se continúa con el bulbo, que es parte del tronco encefálico, con el cual se continúa a nivel del agujero magno, agujero occipital. Su límite inferior, la médula espinal termina de una forma un poco curiosa, termina en punta, como si fuera la punta de un lápiz. Termina como si fuera la punta de un lápiz, ¿correcto? Esa forma puntiaguda que está en el extremo inferior de la médula, se conoce como el cono medular o cono terminal. Cono medular o cono terminal, y el cual se encuentra pues a nivel de la vértebra L1 y termina entre L1 y L2. ¿Ok? Muy bien, perfecto, bastante simple. De la médula espinal, vamos a verlo acá un ratito, de la médula espinal emergen a cada lado de la médula, están emergiendo 31 nervios espinales, o 31 nervios raquídeos, que es lo que hace un momentito he mencionado. 31 nervios espinales o raquídeos salen a la derecha y a la izquierda, ¿correcto? 31 nervios a la derecha, 31 nervios a la izquierda. Son los nervios espinales o nervios raquídeos. Son 31 pares. 31 a la derecha, 31 a la izquierda. Si yo agarro y cortara imaginariamente corto a la médula espinal, de tal manera que de cada pedacito de la médula veo salir un parcito de nervios espinales, un nervio a la derecha, un nervio a la izquierda, a esa porción de médula espinal se le conoce como segmento medular. Segmento medular. Entonces, un segmento medular es una porción de la médula espinal de donde están emergiendo, de donde están saliendo un par de nervios espinales o un par de nervios raquídeos, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Muy bien, aquí estamos precisamente, aquí vemos este esquema, este dibujito. ¿Ok? Entonces, estamos viendo en la imagen un segmento medular, que es una porción de la médula espinal de donde emerge un par de nervios raquídeos. Aquí vemos precisamente un nervio raquídeo a la derecha y un nervio raquídeo a la izquierda. Ahí lo estamos viendo claramente. Sabemos, hemos dicho hace un instante, que son 31 pares de nervios raquídeos, 31 a la derecha, 31 a la izquierda. Significa entonces que la médula está constituida también por 31 segmentos medulares. Son 31 segmentos medulares, porque de cada uno sale un par de nervios, y siendo 31 pares de nervios, entonces son 31 segmentos medulares. ¿Ok? Y se clasifican exactamente igual que los nervios. Los segmentos medulares también se denominan segmentos cervicales, 8, torácicos, 12, lumbares, 5, sacro, 5, y un solo segmento. El último segmento es el coxígeo. ¿Ok? El primer segmento será C1, y el último segmento es el coxígeo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, cada nervio raquídeo, cada nervio espinal, como pueden ver en la imagen, cada nervio raquídeo, cada nervio espinal, se va a formar por la unión de dos raíces, que acá se ven. Una raíz anterior, o llamada también raíz ventral, y una raíz posterior,
o llamada también raíz dorsal. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estas raíces? Vemos nosotros claramente que la raíz anterior es más corta. La raíz anterior es más corta. ¿Ok? Es más corta. Segundo, la raíz anterior contiene fibras, por ellas transitan fibras eferentes, es decir, fibras que salen de la médula espinal y van hacia un órgano efector, que podría ser tranquilamente un músculo o una glándula, tanto macro como microscópica. Un órgano o una glándula, un músculo o una glándula. Entonces, por la raíz anterior salen fibras eferentes. Eferentes. Eferentes significa que salen. Eferentes y que son motoras. Acá está escrito, son motoras. Pueden ser motoras somáticas si van a un músculo voluntario, un músculo estriado, como un músculo del aparato locomotor, por ejemplo. Fibras motoras somáticas, motoras voluntarias, pero también pueden ser fibras motoras viscerales, ¿correcto? O motoras involuntarias, por ejemplo, las que van a músculo liso, músculos de las vísceras, músculo liso, o incluso si van a una glándula. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, son fibras motoras, fibras eferentes, que pueden ser motoras somáticas o motoras viscerales. Perfecto. Nada más. Por su parte, la raíz posterior es ligeramente más larga, lo vemos claramente. La raíz posterior ligeramente más larga. Segundo, por la raíz posterior, más bien están entrando fibras a la médula espinal. Vienen de la periferia y entran a la médula. Eso se llaman fibras aferentes, que entran, que ingresan, que llegan. Aferentes, sensitivas. De la misma manera, también hay fibras sensitivas somáticas, especialmente, por ejemplo, de paredes corporales, piel, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Fibras sensitivas somáticas. Y también hay fibras sensitivas viscerales, que vienen naturalmente de las vísceras internas. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Entonces, por la raíz anterior salen fibras entonces motoras y por la posterior entran fibras sensitivas. Fibras eferentes por la raíz anterior, fibras aferentes por la raíz posterior. Bastante claro. Además, en la raíz posterior aparece aquí un pequeño abultamiento, un bultito en la raíz posterior. Eso viene a ser el ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior. ¿Qué cosa es un ganglio en términos de neuroanatomía? Un ganglio simplemente es un cúmulo de neuronas, somas neuronales, cuerpos neuronales que están localizados fuera del sistema nervioso central. Si hay un cúmulo de neuronas localizado fuera del sistema nervioso central, entonces eso se llama ganglio nervioso. Definitivamente no estoy hablando acá de ganglios linfáticos, estoy hablando de ganglios nerviosos. ¿Ok? Muy bien, perfecto, simple, nada más. Y el ganglio, en la raíz posterior hay un ganglio que se llama el ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior, y que contienen neuronas que desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista de la histología, son neuronas de tipo pseudo monopolar. Son neuronas que desde el punto de vista histológico, atendiendo a su morfología, son neuronas de tipo pseudo monopolar y son neuronas que tienen función sensitiva, porque están en raíz posterior. ¿Ok? Bien, simple. En este esquema sumamente interesante, nos muestra cómo es que emergen, cómo es que salen los nervios raquídeos a través de la columna vertebral, cómo es que salen entre las vértebras. Y es sumamente sencillo, pero para eso hay que recordar un detalle elemental. Naturalmente yo ya les enseñé columna vertebral, ya conocen las vértebras. Entonces, nosotros debemos recordar que a nivel cervical solamente existen 7 vértebras cervicales.
Cuando hablo de huesos, cuando hablo de vértebras, ¿no? Solamente van a haber 7 vértebras cervicales. Desde la vértebra C1 hasta C7. Acá está C2, acá estaría C3, acá estaría C4, acá estaría C5, aquí estaría C6 y acá estaría C7. No existe vértebra C8. ¿Ok? Vértebras, hueso, solamente son 7 cervicales. Después de la vértebra C7 ya aparece la vértebra T1, la primera torácica. T2 más abajo y así sucesivamente. Y más abajo aún T3 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablo de vértebras, cuando hablo de huesos, solamente hablo de 7 vértebras cervicales. De ahí 12 torácicas, todo lo demás. ¿Ok? Pero cuando hablo de nervios, cuando hablo de médula espinal, cuando hablo de segmentos medulares, ahí debo hacer la observación de que sí existen 8 segmentos cervicales, 8 nervios raquídeos. Entonces, vértebras son solamente hasta C7, vértebras cervicales, pero nervios raquídeos cervicales es hasta C8. Entonces hay una discordancia, hay una disparidad en cuanto, digamos, a la... ¿no? Hay una disarmonía en cuanto al número de vértebras y el número de nervios cervicales. Entonces eso nos permite o nos exige revisar cómo emergen estos nervios. Muy sencillo. El primer nervio cervical, el nervio raquídeo C1, va a salir por encima de la vértebra C1. Como ya saben naturalmente, la vértebra C1 es el famoso atlas. Y si el nervio raquídeo C1 está saliendo por encima del atlas, entonces está saliendo debajo de este hueso, que es del cráneo. Este es el occipital. O sea que el nervio raquídeo C1 sale entre el occipital y el atlas. Ahí está escrito. El nervio raquídeo, el nervio C1 emerge o sale entre el cráneo, específicamente el occipital, acá le ponen cráneo, específicamente entre el occipital y la primera vértebra cervical, es que es el atlas, entre el occipital y el atlas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El nervio raquídeo C2 sale por encima de la vértebra C2. ¿Se dan cuenta? El nervio raquídeo C1 sale por encima de la vértebra C1. El nervio raquídeo C2 sale por encima de la vértebra C2. El nervio raquídeo C3 por encima de la vértebra C3. Y así sucesivamente. Ocurre lo mismo con C4, C5, C6 y C7. Es decir, en pocas palabras, los siete primeros nervios raquídeos, salen por encima de su vértebra correspondiente. ¿Correcto? Acá ponen los nervios de C2 a C7 emergen superiormente o por arriba de los pedículos, es decir, de los pedículos de las vértebras. Pero no se compliquen la vida, simplemente salen por encima de su vértebra correspondiente. Nervio raquídeo desde C1 hasta C7. Los 7 primeros salen por encima de su vértebra correspondiente. Pero aquí el que genera la disarmonía es el que vino solo a la fiesta, el que vino sin pareja. ¿Correcto? ¿Y quién es ese? C8. C8 no tiene pareja, es el que va solo a la fiesta. ¿Correcto? Entonces, el nervio raquídeo C8, él no existe vértebra C8, no tiene pareja. Por lo tanto, él se ve forzado, se ve obligado a salir entre las vértebras C7 y la vértebra T1. Como no hay vértebra C8, entonces el nervio raquídeo C8 emerge entre la vértebra C7 y la T1. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué han puesto acá? El nervio raquídeo C7 sale por debajo de la vértebra C8, sale por debajo de la vértebra C7. Entonces, sale entre C7 y T1, pues más fácil. ¿Correcto? Sale entre C7 y T1. Y por culpa de él, vamos a decirlo así, por culpa de él, entonces ahora todos los demás nervios raquídeos ahora tienen que salir por debajo de su vértebra correspondiente. Es decir, ahora el nervio raquídeo T1 tiene que salir por debajo de la vértebra T1. El nervio raquídeo T2 tiene que salir por debajo de la vértebra T2. Y así hasta el final. O sea, en resumen, solamente los 7 primeros nervios raquídeos de C1 a C7 salen por encima, salen superiormente a su vértebra correspondiente. El nervio raquídeo C8 no tiene vértebra correspondiente, por lo tanto sale entre C7 y T1. Y los demás, el resto de T1 hasta el coccigio, salen por debajo de su vértebra correspondiente. ¿Ok? Por debajo de su vértebra respectiva. Perfecto, nada más. Eso es lo que se ve. Entonces aquí hablan pues de una transición de la nomenclatura, ya no se compliquen la vida, ya está como les he explicado.
Muy bien, perfecto. Bien, les dije hace un momento de que la médula espinal termina en su extremo inferior, termina en forma de una punta de lápiz, como si fuera la punta de un lápiz. A esa formación puntiaguda que señala el extremo inferior de la médula se llama el cono medular. Así lo dije, cono medular. O cono terminal también le dicen. Perfecto. Este se encuentra a la altura de las vértebras entre L1, o termina, ¿no? Termina entre L1 y L2. ¿Ok? Perfecto. Termina entre L1 y L2. Muy bien. Sin embargo, la médula espinal no está desnuda dentro de la columna. La médula espinal viene cubierta, viene envuelta en las meninges. Las meninges son 3 capas de tejido conectivo, tejido conjuntivo, que envuelven, rodean a los órganos del sistema nervioso central. Y las meninges son 3. La más externa, la más gruesa, la que está más cerca al hueso, es la llamada dura madre. Es la famosa dura madre. La dura madre es una meninge, es la meninge más externa. Y tiene el nombre así de dura madre porque es la meninge más gruesa, más resistente. Es la más gruesa, la más resistente. ¿Ok? La dura madre. Por dentro, si vamos hacia adentro, la segunda capa viene a ser la aracnoides. Aracnoides. Y la tercera capa, la más profunda, la que está fuertemente pegada, directamente pegada al tejido nervioso. Por ejemplo, aquí a la médula espinal, la tercera capa es la pía madre, que es la más delgadita de las 3, la pía madre. Entonces tenemos estas 3 capas. ¿Ok? Bien. La dura madre, que es la meninge más externa, viene bajando junto con la médula, viene envolviendo a la médula. Pero la médula termina en su famoso cono medular, cuyo vértice se encuentra a la altura entre L1 y L2. Sin embargo, la dura madre continúa más abajo, es decir, es como si la dura madre no se hubiera dado cuenta de que la médula espinal ya acabó, ya terminó. La dura madre todavía continúa su camino, sigue continuando. ¿Y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta un fondo, acá el fondo, este fondo se llama el fondo de saco dural. A todo, vamos a decirlo así, a todo este exceso de dura madre, a todo este remanente de dura madre que queda por debajo del cono medular, a todo esto se le llama el saco dural. El saco dural, ahí está escrito, ¿no? El saco dural. Y su extremo inferior, pues, se llama el fondo de saco dural. El fondo de saco dural. ¿Correcto? Este fondo de saco dural se encuentra a la altura de las vértebras entre S2 y S3, o sea, vértebras sacras, a nivel sacro, entre S2 y S3. Fondo de saco dural. Entonces, todo esto es el saco dural, todo este exceso de dura madre, toda la porción de dura madre que está por debajo del cono medular, o sea, donde termina la médula, ese es el saco dural. Entonces, el saco dural va a comenzar donde termina el cono medular, o sea, va a comenzar a la altura de L1, L2, pero va a terminar a la altura de S2, S3. Su extremo inferior se conoce como fondo de saco dural. Nada más. Sumamente sencillo. Pero ¿cuál es la importancia de este saco dural? Que este saco dural contiene en su interior un conjunto de fibras nerviosas, una gran cantidad de fibras nerviosas que bajan como si fuera un mechón de cabellos largos, un conjunto de fibras nerviosas que vienen en sentido descendente, ¿correcto? Y esto da el aspecto de una cola de caballo, y de ahí viene su nombre. En latín se conoce como la cauda equina. Cauda equina. Cauda significa cola. La cola de caballo. La cola de caballo. La cola de caballo está contenida dentro del saco dural. El contenido del saco dural es la cola de caballo, y además la cola de caballo no está seca ahí adentro. Está flotando en líquido. El saco dural está lleno de líquido. ¿De qué líquido? De líquido cefalorraquídeo, del famoso LCR. El saco dural
contiene la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. La mayor cantidad de líquido, prácticamente contiene el 75% del volumen de líquido cefalorraquídeo a nivel espinal. ¿Correcto? Por eso lo hace un sitio ideal para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es el famoso saco dural. Contiene caudequina y flotando en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cosa es la caudequina? La caudequina es el conjunto de nervios raquídeos lumbosacros, lumbares y sacros, pero en el centro de todo esto hay una estructura filamentosa. Hay una estructura filamentosa en el centro que se llama el filum terminal. En el centro de todas esas raíces nerviosas hay un filamento que se llama el filum terminal. ¿Y eso qué cosa es? Es la pía madre que se ha condensado. Cuando la pía madre llega a la punta del cono medular, se condensa y forma ese filamento, el filum terminal. ¿Ok? El filum terminal. Y esto va a servir como un medio de fijación para la médula espinal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí está. Bien, nada más eso es lo importante. El famoso saco dural. Perfecto. Nada más. Muy bien. Ahí está el saco dural. La caudequina, que es su contenido. Está en líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Este es un corte transversal para ver la morfología interna de la médula. Cómo se ve la médula al corte. En todo el sistema nervioso central, uno va a observar diferentes cortes en el sistema nervioso central y va a observar que hay áreas donde tiene aspecto más oscuro y áreas donde tiene aspecto más claro. Eso se ve en todo el sistema nervioso central, en todos los órganos que forman el sistema nervioso central. A estas zonas de aspecto más oscuro se les conoce clásicamente como la sustancia gris. Clásicamente, desde la antigüedad se conoce así, como la sustancia gris. Y la zona de aspecto más claro, más blanquecino, es la sustancia blanca. ¿Ok? Perfecto. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, la sustancia gris, obviamente se llama así porque es más oscura, ¿no? Pero ¿por qué es más oscura? Porque contiene en la sustancia gris, donde ustedes vean sustancia gris, ahí contiene somas, cuerpos neuronales. Ahí se encuentran las neuronas. Ahí están los somas o cuerpos neuronales. ¿Ok? Están dentro de la sustancia gris. Mientras que en la sustancia blanca lo que contiene son axones, fibras, prolongaciones de las neuronas, axones especialmente, axones. Y estos axones, ustedes lo van a ver en histología y en fisiología, estos axones están rodeados de una sustancia que precisamente su función principal es aumentar, elevar la velocidad del impulso nervioso, hacer que el impulso nervioso viaje más rápido. Esa sustancia que rodea a los axones y cuya función es aumentar, elevar, incrementar la velocidad del impulso nervioso, esa es la famosa vaina de mielina. La mielina, que no es otra cosa que el citoplasma de las células que rodean al axón. Si estamos hablando a nivel periférico, son células de Schwann. Y si es a nivel central, estamos hablando de las prolongaciones de los oligodendrocitos. Pero eso ya lo van a ver en histología. Entonces, la mielina. La mielina precisamente es material fosfolipídico, es una gran cantidad de fosfolípidos que se encuentra presente en el citoplasma de estas células o de la porción celular que rodea los axones. Ese fosfolípido es lo que da el aspecto claro, el aspecto más blanquecino que tiene la sustancia blanca. O sea, la sustancia blanca debe su claridad a la mielina. ¿Ok? Muy bien, simple. Nada más, entonces bastante elemental. Perfecto. Bien, ya hemos visto, hay sustancia gris y sustancia blanca. Perfecto. La sustancia gris en la médula espinal es interna. O sea, en la médula espinal la sustancia gris está dentro, mientras que la sustancia blanca es perimétrica, la rodea. La sustancia blanca está por fuera. La sustancia gris es interna, la sustancia blanca es externa, perimétrica.
Bien, la sustancia gris en toda la médula espinal tiene forma de una letra H, tiene forma de una H, o forma de una mariposa, dicen algunos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la sustancia gris. ¿Qué partes describimos en la sustancia gris? Vamos a escribir las astas. Astas anteriores, astas posteriores, y en el centro un puentecito que une las dos mitades y que se llama la comisura gris. ¿Correcto? Astas anteriores, astas posteriores, y en el centro este puentecito, comisura. ¿Ok? Sabemos que toda la sustancia gris está formada por somas, por cuerpos neuronales, eso ya lo sabemos. Perfecto, pero seamos más específicos. Las astas anteriores, en toda la médula espinal, las astas anteriores suelen ser más cortas que las astas posteriores. Las astas posteriores suelen ser más largas. Astas posteriores suelen ser más largas, astas anteriores son más cortas. En las astas anteriores suelen estar o suelen encontrarse neuronas motoras. Neuronas motoras. Las astas anteriores contienen generalmente neuronas motoras. ¿Correcto? Tanto motoras somáticas como motoras viscerales, sin duda alguna, pero motoras especialmente. Mientras que en el asta posterior vamos a tener neuronas sensitivas. Sensitivas. ¿Estamos de acuerdo? Neuronas sensitivas. La comisura gris. Para empezar, el término comisura se usa bastante en neuroanatomía. En neuroanatomía, comisura significa estructura que une las dos mitades, que une la mitad derecha con la mitad izquierda. Así se llama en toda la neuroanatomía el término comisura. Comisura es una estructura que une dos mitades, derecha con izquierda. Y vamos a ver diferentes comisuras en el sistema nervioso central. Esta es la primera que estamos conociendo, la comisura gris. La comisura gris. Obviamente formada por sustancia gris y tiene neuronas. Son neuronas de tipo visceral, neuronas viscerales. Tanto las astas anteriores, las astas posteriores y la comisura gris se localizan a lo largo de toda la médula espinal. A lo largo de toda la médula espinal. Pero van a aparecer dos astas más, que aquí están, ¿ve? Las astas laterales. Estas son las astas laterales. Estas no están presentes en toda la médula espinal. Estas astas laterales se encuentran solamente en 14 segmentos medulares. En 14 segmentos. Ahí está escrito. Desde T1, desde el segmento T1 hasta L2. Ahí está escrito. Es decir, en todos los torácicos, desde T1 hasta T12, más los dos primeros lumbares. Hacen 14 segmentos. Ahí están estas astas laterales. Por eso yo le digo directamente, estas son las astas toracolumbares. Toracolumbares, porque se encuentran a nivel torácico y las dos primeras lumbares. Las astas toracolumbares. ¿Y qué contienen estas neuronas? Estas astas laterales contienen neuronas visceromotoras, viscerales motoras de naturaleza simpática. Contienen neuronas viscerales motoras o visceromotoras de tipo simpática. Son neuronas simpáticas, o sea, son parte del sistema nervioso autónomo, específicamente del sistema simpático. ¿Ok? Perfecto. Por eso es que al sistema simpático también antiguamente le decían el sistema toracolumbar, porque sus neuronas, sus primeras neuronas, se localizan en estas astas que se encuentran a nivel toracolumbar, como ya les he comentado. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Por su parte, la sustancia blanca, miren, este es otro segmento de la médula, y ahí, igual, siempre, las astas anteriores de la sustancia gris son más cortas, las posteriores son siempre más largas. Y acá está la comisura, ¿ven? Este es otro segmento, este es un corte de médula a nivel cervical, ya no se ve aquí astas laterales, ¿se dan cuenta? No se ve aquí astas laterales. Si yo veo astas laterales, con seguridad este es un segmento torácico. Este es un segmento torácico. O probablemente L1 o L2. Pero si veo astas bien definidas, bien grandes, esto es torácico, con categoría. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La sustancia blanca.
Ya les he dicho que la sustancia blanca es perimétrica, rodea a la sustancia gris. ¿Qué partes describimos en la sustancia blanca? En la sustancia blanca describimos los cordones. 2 cordones anteriores, 2 cordones laterales y 2 cordones posteriores. Estos cordones se separan en la superficie externa de la médula, se separan por unos surcos. Nosotros vamos a ver acá, este surco que está en el centro, ¿ven este surco que está en el centro? Ese surco que está en el centro, este es el llamado surco medio anterior. El surco medio anterior. Obviamente atrás también habrá otro, el surco medio posterior. Y así como hay surcos medios, también hay surcos colaterales. Surco colateral anterior, surco colateral anterior y también, por supuesto, surco colateral posterior. Entonces no está difícil. El surco medio anterior, el cordón anterior, vamos a decirlo así mejor, el cordón anterior se localiza entre el surco medio anterior y el surco colateral anterior. Esta zona, ese es el cordón anterior. El cordón lateral se encuentra entre el surco medio anterior y el surco, entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. O sea, entre el colateral anterior y colateral posterior, ese es el cordón lateral. Y el cordón posterior se encuentra entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior. O sea, todo esto es cordón posterior. ¿Ok? Sumamente sencillo, extremadamente simple. Muy bien. Entonces, así se divide la sustancia blanca. Cordones, 6 cordones, 2 anteriores, 2 laterales, 2 posteriores. ¿Ok? Perfecto. Pero sabemos nosotros que el cordón posterior se encuentra entre el surco colateral posterior y el surco medio posterior. Ya les conté eso. Estos surcos, estos 6 surcos, porque son 6 surcos, ¿no? Un medio anterior y 2 colaterales anteriores, van 3, un medio posterior y 2 colaterales posteriores, son otros 3 más, o sea, son 6 en total. Estos 6 surcos se localizan en toda la médula espinal. Los vamos a ver a lo largo de toda la médula, los 6 surcos. Por lo tanto, a lo largo de toda la médula es fácil separar cordones anteriores, laterales y posteriores. ¿Correcto? Pero solamente a nivel cervical y torácico alto, solamente a nivel cervical y torácico alto, hay 2 surquitos más acá, que los voy a resaltar. Acá hay 2 surquitos. Acá. Solamente en la parte más alta de la médula, es decir, a nivel cervical y torácico alto. Hay 2 surquitos acá. Estos surquitos se llaman los surcos paramedianos. Surcos paramedianos. O también le dicen intermedios. Surcos paramedianos o surcos intermedios. ¿Ya? Algunos le dicen surcos intermedios posteriores o paramedianos posteriores. ¿Para qué? ¿Hay anteriores? No sé para qué. Surcos intermedios o paramedianos, nada más. Y todos sabemos que están atrás, en la parte posterior, y que no están presentes en toda la médula. Se encuentran en la parte más alta, a nivel cervical y torácico alto. Y estos surcos paramedianos o intermedios van a dividir a cada cordón posterior. Véanse, todo esto era el cordón posterior, ¿recuerdan? Todo esto era el cordón posterior, entre surco medio y surco colateral. Todo esto era el cordón posterior. Pero ahora el surco paramediano o surco intermedio lo va a dividir en 2. ¿En 2 qué? En 2 fascículos. En 2 fascículos. El que está junto a la línea media, acá, el que está junto a la línea media, entre el surco medio posterior y el surco paramediano o intermedio, el que se encuentra entre el surco medio posterior y el surco paramediano o intermedio, ese es el fascículo gracilis. Gracilis, acá está escrito, fascículo gracilis, o conocido como fascículo de Gol. Fascículo de Gol. Es el que se encuentra entre el surco medio posterior y el surco intermedio paramediano. Y el fascículo que está más lateral, ese es el fascículo cuneatus. Cuneatus o cuneiforme
cuneiforme o fascículo de Burdak. Bien conocidos son estos epónimos, los famosos fascículos de Gol y Burdak. Todo el mundo los conoce. Cualquier persona, todo el mundo los conoce. Los fascículos de Gol y Burdak. ¿Está claro? O más lo conocemos como el fascículo Gracilis y el fascículo de Cuneatus. Gracilis es el que está entre surco medio posterior y surco intermedio paramediano. Cuneatus o cuneiforme entre el surco intermedio paramediano y el surco colateral posterior. O Gol y Burdak respectivamente. Los fascículos de Gol y Burdak forman ¿qué cosa? El cordón posterior. Se localizan en el cordón posterior de la médula espinal. ¿Ok? Nada más. Muy sencillo. Muy bien, a ver, voy a quitar esto acá. Perfecto, ahí están los surcos, ¿ven? Ahí están los surcos, intermedios son paramedianos. Perfecto, fascículo Gracilis o de Gol y fascículo de Burdak. Muy bien. Muy bien. Desde el punto de vista de la organización neuronal, lo que se conoce clásicamente como la sistematización. Es decir, la sistematización nos habla de ¿qué? De la organización neuronal dentro de las estructuras del sistema nervioso central. ¿Ok? Nosotros vamos a ver cómo se organizan las neuronas en el sistema nervioso central. Hace más de un siglo, a inicios de los 1900, se hablaba de la organización nuclear, es decir, formando núcleos. ¿Qué eran núcleos? Núcleos eran conjunto de neuronas dentro de la sustancia gris, dentro del sistema nervioso central. Esos son núcleos. Antiguamente se hablaban de 17 núcleos. 17 núcleos. ¿Correcto? Ya eso quedó en la historia. No tiene correlato funcional ni mucho menos clínico. ¿Ok? Ni aplicación quirúrgica. Entonces esos núcleos han quedado un poco en la historia. Eso fue a inicios de los 900, más de un siglo. Luego, para década de 1950, después de la Guerra Mundial, la década de 1950, aparece otra forma de organización, propuesta por un neurólogo sueco, el doctor Rexed, Bror Anders Rexed, que él plantea una nueva organización en láminas, que algunos libros usan hasta la actualidad. Las láminas de Rexed, se les conoce, ¿no? Láminas de Rexed. Y que son, como ven ustedes, 10 láminas. Dado que esto todavía lo usan algunos libros, entonces me permitiré decir simplemente de que las láminas de Rexed, la organización laminar de las neuronas en la sustancia gris de la médula, está organizada de la siguiente manera. Es decir, las 6 primeras láminas, las láminas 1 a las 6, se encuentran en el asta posterior. Las láminas 1 a las 6 están en el asta posterior. La lámina 7 se encuentra en la zona lateral de la comisura gris, es decir, en la zona comisural lateral, e incluye el asta lateral. ¿Se acuerdan? El asta lateral. Incluye el asta lateral. Entonces, la lámina 7 está en la zona comisural lateral, incluyendo el asta lateral. Las láminas 8 y 9 están en el asta anterior. Y por último, la décima, la lámina 10, se encuentra en la zona comisural central o zona periependimaria, así se le llama. Rexed la describió como la lámina periependimaria, es decir, la que está alrededor de un fino conducto que se encuentra en la médula del feto, que es el conducto o canal ependimario, pero que después del nacimiento eso se cierra. ¿Ok? Perfecto. ¿Nada más? Muy bien, esa es la organización clásica. Sin embargo, actualmente, desde inicios de este siglo, ¿correcto? Hay otra forma de organizar las neuronas en la sustancia gris. Y estas se organizan ya no por láminas, ya no por núcleos. La disposición actual de la organización neuronal de la sustancia gris es por medio de lo que ahora se llama las columnas funcionales. Las columnas, porque están a lo largo de toda la médula. Las columnas funcionales.
y están representadas por colores, que son colores convencionales. Ellos no son colores que a mí se me han ocurrido, son colores convencionales. Toda la neurociencia lo usa así. En el asta anterior vamos a tener la columna somatomotora. En la mitad anterior de la comisura gris vamos a tener la columna visceromotora, y esto incluye el asta lateral. En la mitad posterior de la comisura gris, la columna viscerosensitiva. Y por último, en el asta posterior, la columna somatosensitiva. ¿Ok? Somatosensitiva. Viscerosensitiva y somatosensitiva. ¿Ok? Entonces, somatomotor, visceromotor, viscerosensitivo, somatosensitivo. De adelante para atrás, ¿no? Entonces, nótese un detalle interesante, que en las astas anterior y posterior se encuentra el componente somático. Somático. En el asta anterior es somatomotor, es decir, motor voluntario, motor de músculos estriados, motor voluntario, y en el asta posterior somatosensitivo, es decir, sensibilidad de paredes corporales. ¿Correcto? Mientras que en la comisura gris tenemos el componente visceral, visceromotor en la parte anterior y viscerosensitivo en la parte posterior. Y observen ustedes que el asta lateral contiene componente visceromotor, de tipo simpático, como lo había dicho hace un rato. ¿Ok? Perfecto. Esa es la organización actual, podría decir muchas cosas, pero eso es lo más básico. ¿Ok? Así se organiza actualmente las neuronas. Perfecto. Nada más. Bien, ahí está. Perfecto. Ok. Uy, se ha corrido ahí la... Bueno, visceromotor es el amarillo. Viscerosensitivo es el verde. Y somatosensitivo es el azul. Se ha corrido ahí las letras. Muy bien. Eso fue la sustancia gris. Por su parte, la sustancia blanca, como les he dicho, contiene axones. Contiene axones. ¿Correcto? Contiene axones que viajan por los cordones de la sustancia blanca. La sustancia blanca está constituida por axones y el conjunto de axones, hay un conjunto de axones, el conjunto de axones que va a conducir o que va a llevar una información específica, eso se llama fascículo. Fascículo, voy a ponerlo así, fascículo, también se le llama tracto o también se le llama haz. En los libros lo encuentras con cualquiera de estos términos. Fascículo, tracto o haz. ¿Qué cosa es un fascículo? Es un conjunto, un tracto nervioso, un fascículo nervioso, un haz. Es un conjunto de axones que va a conducir o que va a transmitir una información específica. Que puede ser, por ejemplo, motora, puede ser sensitiva. Y dentro de estas, diferentes subtipos. ¿Ok? Entonces, dentro de la sustancia blanca, en la médula espinal van a haber fascículos, también llamados tractos o haces, y estos en la médula espinal básicamente tienen dos posibilidades. Pueden ser fascículos que estén subiendo, que estén yendo hacia órganos superiores, están llevando la información al cerebelo o al cerebro, ¿correcto? O de pronto pueden ser fascículos que estén bajando, que estén emitiendo una información de respuesta, una orden del cerebro hacia un órgano específico. ¿Estamos claros? Entonces, en el primer caso, si tengo fascículos que van hacia arriba, son fascículos ascendentes. Fascículos ascendentes. Y los fascículos ascendentes, como regla básica, de manera bastante esencial, recuerda que los fascículos ascendentes son sensitivos. Están llevando información que se ha recogido del exterior y la están llevando al cerebro para su debido reconocimiento. Entonces, son fascículos sensitivos. Ejemplo, estos fascículos tienen sus propios nombres. Por ejemplo, fascículos ascendentes. Por el nombre te das cuenta. Voy a poner ejemplos de fascículos ascendentes. Por ejemplo, el fascículo o el haz. El haz espinotalámico. El haz espinotalámico. El nombre te lo dice todo.
Es decir, espinotalámico porque es as significa un conjunto de axones que están yendo de la médula espinal al tálamo. El tálamo es una estructura del cerebro. Es una estructura del cerebro, específicamente del diencéfalo. Entonces, ese es el tálamo. ¿Ok? Entonces, obviamente el tálamo está más arriba de la médula. Por lo tanto, este fascículo, este haz que va de la médula espinal al tálamo, está subiendo. Y si está subiendo, pues es sensitivo. No cabe duda. No será lo mismo. No se les ocurra decir, haz espinotalámico, o si no me acuerdo el nombre, le digo tálamo espinal. No, eso no vale. Porque aquí el nombre te está diciendo el sentido de cómo va la información. Si tú dices tálamo espinal, lo estás invirtiendo y eso no vale. ¿Estamos claros? Entonces, haz espinotalámico. Otro ejemplo, el haz espino cerebeloso, por ejemplo. El haz espino cerebeloso. Igual, está yendo de la médula espinal al cerebelo, que está más arriba. Entonces, sin duda alguna, es un fascículo ascendente, sensitivo. ¿Ok? Por poner algunos ejemplos nada más. Fascículos descendentes, aquellos que traen información de respuesta, información motora. Los fascículos descendentes son motores. El más conocido de todos ellos, ¿cuál es el fascículo descendente? El fascículo motor más conocido de todos, el haz córtico-espinal, conocido clásicamente también con el nombre del haz piramidal. El haz piramidal, te lo presento, el famoso haz córtico-espinal o haz piramidal. ¿Ok? El haz córtico-espinal, como su nombre lo dice, ¿de dónde viene el término córtico? Viene de corteza. Corteza, viene de la corteza cerebral, de la corteza del cerebro, ¿ok? De la corteza cerebral y viene bajando hasta la médula espinal. Entonces, como baja, es un fascículo descendente, generalmente llevando información motora, información de ejecución de un movimiento, orden de ejecución de un movimiento. Este fascículo se origina en corteza cerebral y va a llegar a médula espinal. ¿Correcto? Por eso se llama córtico espinal. ¿Y de dónde viene el famoso nombre el haz piramidal? Es porque la primera vez que se le descubrió, se le descubrió en su paso por el bulbo. Cuando pasa por el bulbo en el tronco encefálico, ¿ok? Cuando pasa por el bulbo. Ahí hay unas estructuras, unas formaciones que se llaman las pirámides vulvares. Entonces, pasa por las famosas pirámides vulvares. Fue ahí el sitio donde se le encontró y se le llamó en ese entonces el haz piramidal. Entonces, lleva el nombre de haz piramidal porque pasa por las pirámides del bulbo, del tronco encefálico. ¿Ya? Ese es el término original. Perfecto, nada más, muy sencillo. Ese es el famoso fascículo. Entonces, esos ejemplos, los axones van a formar fascículos ascendentes y descendentes. Perfecto, y acá está, pues precisamente, ¿no? Voy a cambiar de color acá. Este gráfico, naturalmente, lo he hecho yo, tratando de graficar o representar los principales fascículos, nada más, no se compliquen la vida. Ahí están. Haces fascículos ascendentes sensitivos. Vamos a tener en primer término, miren, ¿ve? El haz espinotalámico anterior, ¿ven? El haz espinotalámico anterior. ¿Qué te dice el nombre? Haz espinotalámico anterior. Haz, allá, conjunto de axones. Espinotalámico, allá, que van de la médula espinal al tálamo. O sea, que van hacia arriba. Es ascendente, por lo tanto es sensitivo. ¿Y por qué anterior? Porque está en el cordón anterior de la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes que existe un fascículo que se llama espinotalámico anterior y que va de la médula espinal, es un conjunto de axones que va de médula espinal al tálamo por el cordón anterior y va a tener función sensitiva. Y así como hay un haz espinotalámico anterior, también existe el haz espinotalámico lateral. Haz espinotalámico o fascículo espinotalámico lateral es el conjunto de axones que va de médula espinal al tálamo
pero este va por el cordón lateral de la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Sumamente simple y también tiene función sensitiva. Mira que los he puesto del mismo color. Tienen el mismo tipo de sensibilidad en términos generales. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos los haces espinocerebelosos. Hay un haz espinocerebeloso anterior y el otro el espinocerebeloso posterior. ¿Dónde se encuentran estos? Estos se encuentran en la parte más lateral, en la zona extrema de los cordones laterales. Ambos se encuentran en los cordones laterales. Entonces, ¿por qué se le llama cerebeloso anterior y posterior? Porque uno está delante del otro, pues así de simple. Por eso se llama así. Hace espinocerebeloso anterior y posterior, porque uno está delante del otro, pero los dos están en cordón lateral. Están en la zona marginal del cordón lateral. ¿Ok? Y como su nombre lo dice, es un conjunto de axones que va de la médula espinal al cerebelo. Por lo tanto, también tiene función sensitiva. Perfecto. Luego tenemos los famosos haces, el haz de Gol o fascículo gracilis, ¿se acuerdan? Y el haz de Burdak o fascículo cuneatus o cuneiforme. Estos también son ascendentes, aunque el nombre no te ayuda. Se llama haz de Gol y Burdak por el autor que los descubrió, por el fulano que le puso el nombre a esto, ¿no? El haz de Gol y Burdak. ¿De dónde viene gracilis y cuneiforme? Por la forma que tienen al corte horizontal. Cuando uno corta la médula de manera horizontal, por el aspecto que tienen. La palabra gracilis o grácil significa delgadito, delgadito, delicado, fino. Entonces, grácil o gracilis significa el fascículo delgado, delgadito, el flaquito. Y el cuneiforme por la forma de cuña, que es un triángulo de bordes curvos. Por esa forma, al corte horizontal. Pero ninguno de esos nombres, Gol y Burdak, gracilis, cuneiforme, ninguno de esos nombres te está diciendo realmente de dónde a dónde van estos fascículos. Yo personalmente a estos fascículos les digo los haces espinobulbares. Espinobulbares a esos dos, porque van de la médula espinal al bulbo, ¿ok? Del tronco encefálico. Van de la médula espinal al bulbo. Entonces, ahora sí, con esa idea, sabes que estos haces de Gol y Burdak van subiendo de la médula espinal al bulbo, por lo tanto, son fascículos ascendentes, son sensitivos. Y viajan por el cordón posterior. Los dos se encuentran en el cordón posterior de la médula. Muy bien. Por su parte, veamos ahora los fascículos descendentes, los fascículos motores. Y el más conocido, sin duda alguna, es el haz córtico-espinal, que se va a dividir en dos. Ese es el haz córtico-espinal anterior, ¿ok? O haz córtico-espinal no cruzado, y eso lo vamos a ver más adelante, no cruzado, y este es el haz córtico-espinal lateral, o haz piramidal cruzado. Así es. ¿Estamos claros? El haz córtico-espinal lateral. Muy bien, simple. Nada más, esos son los haces motores. Este está en cordón anterior y este está en cordón lateral. Sumamente simple.